En esta práctica se elaboró una banda transportadora, la cual está controlada por un PLC Allen Bradley Micrologix 1500. La banda transportadora consta de cuatro procesos, los cuales se describen a continuación. 1. Un sensor inicial espera una pieza para el inicio del proceso. 2. Un segundo sensor detecta si la pieza tiene algún defecto y de ser así, un pistón expulsa inmediatamente dicha pieza. 3. El tercer sensor se encarga de detectar las piezas. 4. En este último proceso se contabilizan el total de las piezas. Para desarrollar el proyecto final fue necesario una lista de materiales, que es la siguiente: un PLC de la familia Allen-Bradley Micrologix 1500, tres sensores ópticos, un sensor metálico, un sensor de presencia, dos terminales con conexiones, una fuente de poder de 24, dos electroválvulas, dos pistones, un motor de 24, tres focos de 24, verde, rojo y amarillo, un buzzer de 24, un metro de vinil, 2 metros de cable. Para realizar la conexión de las entradas, se conectó el sensor de inicio en la entrada 0, el botón de inicio en la entrada 1, el sensor 1 en la entrada 3, sensor 2 en entrada 4, sensor 3 en entrada 9 y sensor 4 en entrada 5. Para la conexión de las salidas, se conectó en la salida 0 el motor, en la salida 3 el foco rojo, en la salida 4 el foco naranja, salida 5 el buzzer, salida 8 electroválvula de pistón 1, salida 9 electroválvula de pistón 2 y salidas 11 foco verde. Bueno, yo les voy a hablar de las fases de la banda transportadora, que estas son cuatro, que es la fase de inicio, la fase de falla, la fase de trabajo y la fase de conteo. Inicio. La banda inicia mediante tres condiciones, que son el sensor de presencia, que reemplaza un switch de llave que se utiliza originalmente, el botón de inicio y el sensor 1, que es un sensor óptico. Primero se toca el sensor de presencia, seguido de esto se presiona el botón de inicio. El proceso queda a la espera del sensor 1, que al detectar la pieza comienza un intervalo de 2 segundos de advertencia, en los cuales el LED amarillo y el buzzer encienden de manera intermitente. Al terminar este intervalo, se apaga el LED amarillo y el buzzer e inicia el motor y el LED verde de manera fija. Elementos utilizados en esta fase: como entrada, el sensor de presencia, que es de encendido; el sensor óptico, que detecta la pieza a utilizar; el push button, que es el de inicio; como salida, el LED amarillo, que es la de precaución; el LED verde, que es de funcionamiento; el motor y el buzzer. Como fase 2, que es la detención de falla, esta fase, las piezas que incluyen partes metálicas serán expulsadas por un pistón. Se utiliza un sensor metálico. Cuando el sensor metálico detecta la pieza, apaga de manera inmediata el motor y el LED verde e inicia un intervalo donde el LED rojo y el buzzer encienden de manera intermitente, mientras que envía un pulso a la electroválvula 1, la cual hace que se active un pistón para retirar la pieza. Una vez que se retiró la pieza, el LED rojo se apaga y el pistón vuelve a su posición original y enciende el motor, el LED verde de manera fija. Elementos utilizados en esta fase: como entrada, sensor metálico, detección de falla; como salida, el LED rojo, que es de falla; el LED verde, que es de funcionamiento; el motor, la electroválvula 1, que es la de falla, y el buzzer. Fase 3. Trabajo. La fase de trabajo consiste en realizar
Una operación de trabajo sobre la pieza. En este caso consiste en un pistón que sube y baja simulando que realiza dicho trabajo. Cuando el sensor 3 detecta la pieza, se detiene el LED verde y el motor. Seguido de esto se vuelve a encender de manera intermitente el LED verde durante un intervalo de 5 segundos, en los cuales se envían pulsos a la electroválvula 2. El pistón sube y baja en intervalos de 1 segundo simulando el trabajo sobre la pieza. Al terminar el pistón vuelve a su posición inicial y se enciende en el foco verde y el motor de manera fija. Elementos utilizados en esta fase. Entradas. Sensor 3, trabajo. Salidas. LED verde, funcionamiento, motor, electroválvula 2, pistón de trabajo. Fase 4. Conteo. Consiste en contar las piezas que vienen de la fase de trabajo. En este caso se cuentan 5 piezas antes de dar por finalizada la operación. Cuando la pieza pasa por el sensor 4 es contada y este valor se almacena hasta llegar a las 5 piezas cuando están en condición. Es cumplida, el motor avanza en un par de segundos más antes de detenerse para dejar espacio a que la última pieza caiga. Después apaga el LED verde y finalmente deja lista la banda para comenzar la operación nuevamente. Elementos utilizados en esta fase. Entradas, sensor 4, conteo de piezas. Salidas, LED verde, funcionamiento, motor.